Desarrollando, que tiene que ver con la Iglesia Católica. En este tema que tiene que ver con las sectas. Bueno, el punto que tenemos que tener en cuenta a la hora de preguntarnos es si realmente podemos considerar a la Iglesia Católica una secta igual a los Testigos de Jehová o a los Adventistas del Séptimo Día o a los mormones. Y podríamos decir que existen muchas cosas en común entre la iglesia protestante, por así llamarla, y la iglesia católica. Incluso hay doctrinas que compartimos juntos y en las que creemos igual. Lo que pasa es que hay unas diferencias también que hay que hacer notar y de pronto que hay que examinar con detalle. Recordemos que el propósito de este tema es, como meta final, es aprender a compartir con otras personas que no piensan como nosotros o que no creen lo que nosotros creemos. Y aquí es muy importante tener presente que es fundamental ir a lo más esencial para compartir con ellos, para poder realmente presentar el evangelio de una manera apropiada. Bueno, entonces yo voy otra vez a presentar las diapositivas. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a hacer unas preguntas de rigor antes de empezar el tema y vamos a hacer una pequeña oración. Padre, gracias por esta oportunidad de compartir tu palabra. Pedimos por entendimiento para comprender el tema y sobre todo, Señor, de que podamos ser dirigidos en el propósito tuyo. Gracias, Señor, por lo que vamos a compartir. Permite que haya una disposición interior para comprender tu palabra y para entenderla. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a... Espérate un momentico acá. Dame un minuto, por favor. Bueno, ¿están viendo la diapositiva ahí, por favor? Sí, señor. La Bueno. Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Bueno, entonces, acordemos, vamos a hacer un pequeño repaso. La palabra católica, ¿qué significa? ¿Qué significa la palabra católico? Universal, creo que era. Exacto. Entonces esa palabra tiene que ver con nosotros. La iglesia es universal, o sea, es como si dijera la iglesia universal. ¿Sí? Y nosotros sabemos que la Biblia habla de una iglesia local y una iglesia universal. O sea que esa palabra católica no corresponde exactamente con la esencia de lo que el catolicismo reclama para sí. Bueno, la segunda palabra, apostólica, también tiene que ver con nosotros, porque la iglesia está fundamentada, o en otras palabras, las personas encargadas de poner el fundamento de la iglesia fueron los apóstoles. Por eso se llama Iglesia Católica Apostólica. Entonces, ¿en dónde nos apartamos del concepto de la Iglesia Católica Apostólica? Nos apartamos en el tercer concepto, romana, porque su sede principal es Roma. Allí se encuentra el Vaticano y allí está la sede del papado, la sede en este momento del Papa Francisco. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque hay mucho contenido de la Iglesia Católica que es común a nosotros en su doctrina, otro que no. Bueno, muy bien. Si ustedes recuerdan, miramos el origen de la iglesia y nos dimos cuenta que la iglesia está edificada sobre Pedro, ¿cierto? ¿Qué opinan ustedes? No, sobre Cristo, porque es Bueno, la roca. exacto. Pero ustedes recuerdan que la confusión está porque la palabra Pedro, ¿qué significa? Roca, piedra. Piedra, piedra. La palabra en griego dice, tú eres
Petros y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Las palabras son diferentes. Petro es piedra, Petra es roca. Y nosotros sabemos que realmente la iglesia está edificada sobre el fundamento que es Jesucristo. Y ya vimos, por ejemplo, que es el apóstol Pablo que dice en un versículo, no recuerdo en este momento dónde está, que dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces está claro que el fundamento de la iglesia no es Pedro, es Jesucristo. Y la pregunta que yo me hago es, pero bueno, ¿qué de Jesucristo es lo que constituye el fundamento de la iglesia? Para comprender el concepto. O sea, ¿qué es lo que se dijo de Jesucristo que se convierte en el fundamento de la iglesia cristiana? ¿Qué dijo Pedro acerca de Cristo? ¿Quién recuerda? A ver, ¿quién recuerda, por favor? ¿Sí recuerda a alguien? ¿Era el Mesías? ¿Cómo? ¿Se acuerdan ustedes qué fue lo que Pedro dijo acerca de Cristo cuando Cristo preguntó, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? El Hijo del Dios viviente. Pero bueno, ¿El entonces, Mesías? ¿Era el Mesías? exacto. Entonces, primero dijo que era el Mesías, Cristo. pero después dijo que era el Hijo de Dios. O sea que la iglesia está edificada sobre ese fundamento que es la declaración que Pedro, por medio de la revelación del Padre, dio acerca de Jesucristo. Porque acordemos lo que Jesús le dijo a Pedro, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo declaró carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Petros, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. A mí me gusta mucho este versículo porque ¿quién es el que va a edificar la iglesia? ¿Quién dijo que iba a edificar la iglesia? Según ese versículo. Jesucristo. Exacto. Mira lo importante que es eso. Él es su iglesia y él la va a edificar. Incluso la iglesia ha tenido muchos enemigos desde el comienzo. No solamente la persecución, no solamente en la parte espiritual, sino que el enemigo se ha levantado contra la iglesia donde quiera que ella está. Y es importante tener presente que el Señor Jesús también dice, y las puertas de la muerte, las puertas del Hades, no prevalecerán contra ella. Entonces, el triunfo de la iglesia está seguro, porque el que edifica la iglesia es el mismo que la formó. Esto también es muy importante que lo tengamos presente. La iglesia no está edificada sobre hombres, la iglesia está edificada sobre el Mesías, que es el Hijo de Dios. Amén. Partiendo de esta base vamos a comprender muchas cosas y vamos a entender de que el triunfo es seguro. El triunfo de la iglesia es seguro, porque Cristo ha prometido que Él la va a edificar. Bueno, muy bien. Continuando con el tema, vimos entonces que la Iglesia Católica interpretó mal este versículo y dijo que Pedro es la piedra o roca sobre la cual está edificada la iglesia. Entonces ellos pasaron de edificar la iglesia sobre la persona de Cristo para edificarla sobre el magisterio o sobre el papado. En este caso ellos consideran que el primer papa es el apóstol Pedro. Sí, muy bien. Y sobre esto montan toda su autoridad. Bueno, muy bien. Aquí encontramos en esta imagen la imagen del Papa Francisco en el Vaticano, ¿cierto? Y él es como la cabeza de la iglesia, para la iglesia católica es el representante de Cristo en la tierra, es el vicario de Cristo, como lo llaman ellos también, ¿cierto? Después miraremos este asunto del magisterio. Bueno, otro tema que también tocamos, que fue muy importante,
fue el tema, la controversia entre revelación o tradición. Y dijimos que la Iglesia Católica, aparte de las Escrituras, ellos fundamentan muchas de sus enseñanzas en la tradición, incluso en las mismas ordenanzas que han dictado los mismos papas a través de la historia. Entonces se ha construido una verdad, entre comillas, verdad paralela a la palabra de Dios. Pero hay algo muy importante. Para la Iglesia Católica es más importante su tradición que la palabra de Dios. Esto también es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, estuvimos viendo, por ejemplo, cómo el Señor Jesucristo le dijo a los judíos que ellos cambiaron el mandamiento ¿por medio de qué? ¿Qué fue lo que cambió el mandamiento de Dios? Cuando Jesús habló con ¿Tradiciones? por las tradiciones de los ancianos. A ver, les voy a explicar algo. Está la ley escrita, que es la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y es la ley escrita. Pero resulta que los fariseos, los escribas, los ancianos empezaron a interpretar las escrituras. Y estas interpretaciones que hicieron de las escrituras se fueron convirtiendo más importantes que lo que la escritura decía. Y en ocasiones la interpretación que se dio a la escritura modificó la palabra de Dios. Y al modificar el mandamiento se impuso la tradición. O sea que esto no solamente le pasó a la Iglesia Católica, también le pasó a los judíos. Y por eso el Señor Jesús en este pasaje de Marcos 7 hace una reclamación de por qué ellos han cambiado los mandamientos de Dios por sus tradiciones. Podríamos decir que si el Señor estuviese en este momento haciendo una demanda a la Iglesia Católica, le diría lo mismo. Ustedes han cambiado mi palabra por sus tradiciones. Han reinterpretado mis palabras y han puesto como más válido o más peso sus tradiciones. Bueno, muy bien. Aquí encontramos una imagen que podemos, no puse la palabra clave, pero para ustedes, para nosotros que somos de Latinoamérica, esto está muy claro, ¿no? ¿Qué encontramos acá? ¿Qué ven ustedes en la imagen? Los sacramentos. Los sacramentos. Miren lo fácil que es de identificarlo, ¿no? Y empecé en orden, ¿no? El bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la confesión y penitencia, la unción de los enfermos, el matrimonio y en último lugar está la ordenanza de los sacerdotes. ¿Sí? Estos famosos sacramentos de la Iglesia Católica. Yo tuve la oportunidad de leer en una página de internet sobre este tema y hay algo muy interesante. Estos mandamientos, cuando usted le pregunta a la Iglesia Católica de dónde los sacó, ¿de dónde creen que dicen ellos que sacaron estos mandamientos? Si usted les preguntara, ¿de dónde salieron estos sacramentos? ¿Qué diría la Iglesia Católica? ¿Será del catecismo que utilizan? Bueno, del catecismo. ¿Pero quieren saber una cosa? No. Ellos dicen que lo sacaron de la misma palabra de Dios. Lo podría decir, pero ¿cómo? ¿Cómo se atreven a decir que lo sacaron de la...? Entonces yo les hago una pregunta. ¿La Biblia habla del bautismo o no? Sí, la Biblia sí habla ¿Sí? del bautismo, pero pues no infantil, ¿no? Bueno, pero ahí es cuando vemos la diferencia, ¿no? Pero ustedes sabían que hay iglesias protestantes que bautizan a los niños. Yo no tenía idea. Bueno, hay iglesias La protestantes. presbiteriana se hace. Sí, correcto. Entonces, el bautismo, si usted le pregunta al católico, te va a decir, el bautismo está en las escrituras. Y los cristianos, lo que pasa es que aquí hay otro significado diferente. Aquí es cuando vamos a empezar a ver cómo el mandamiento es cambiado por la tradición. Bueno, el segundo elemento que tiene que ver con la confirmación, uno a veces no entiende, bueno, ¿a qué se refiere la Iglesia Católica con la confirmación? ¿Y cómo le parece que tiene que ver con Pentecostés o con la obra del Espíritu Santo? Por eso la persona es confirmada
en un rito que se hace cuando ya es un poco mayor. Además, se llama confirmar su fe a través del Espíritu Santo. Bueno, muy bien. La Eucaristía. La palabra Eucaristía para nosotros suena muy rara, pero nosotros los creyentes la llamamos la cena del Señor. Aquí también hay un significado diferente. Pero les pregunto yo, ¿está la Eucaristía o la cena del Señor en las Escrituras? ¿O no está? Pues la cena sí. Lo que pasa es que, ¿sabe qué es lo que pasa? Que nosotros no sabemos qué significa la palabra Eucaristía. Entonces, como no sabemos qué significa la palabra Eucaristía, siempre para nosotros ha tenido un sabor católico. Pero esa palabra tiene un significado en latín totalmente diferente. Ahora lo vamos a mirar. Y aquí está la famosa penitencia o confesión. Pero yo les voy a preguntar, ¿está la confesión mutua de pecados en las Escrituras o no está? Sí. ¿Sí? La Biblia habla de confesaos vuestras ofensas unos, incluso cuando yo estaba leyendo sobre ese sacramento, la Iglesia Católica cita ese versículo de Santiago. Confesaos vuestras ofensas los unos a los otros. Lo que pasa es que aquí volvemos a decir, ese mandamiento se ha convertido en una tradición y esa tradición ha despojado el mandamiento de su realidad. Eso quiero que ustedes comprendan. Lo que la Iglesia Católica hizo fue rodear al mandamiento de una interpretación tal que al final se convirtió en una tradición y en una ortodoxa muerta, sin vida, sin significado. Bueno, no sé si alguien está tratando de hablar o algo. ¿Está ahí una pregunta o algo? Alguien está levantando la mano. Bueno, bien pueda, creo que es Vilma. Vilma está levantando la mano. No, perdón, fue que oprimí ahí sin darme No cuenta. se preocupe, no se preocupe. La perdonamos, hermano, yo. Bueno, seguimos. El otro mandamiento es la unción de los enfermos. ¿Y dónde está ese mandamiento? ¿Está en las Escrituras o no está en las Escrituras? ¿Ustedes qué dicen? ¿Está o no está? ¿Enseña las Escrituras sobre ungir a los enfermos o no? Pues se enseña es de, o sea, de orar por los enfermos y de sanar a los enfermos. Y dice que llame a los ancianos y que lo unjan ¿con qué? Con aceite. Y la oración de fe sanará al enfermo. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Entonces, qué curioso, cuando la Iglesia Católica defiende el trasfondo de sus sacramentos, utiliza las Escrituras. Es importante que ustedes lo tengan presente, ¿sí? Ahora, ¿enseña la Biblia acerca del matrimonio? Sí. Sí. Por causa de la fornicación, cada uno tenga su propia mujer y la Biblia enseña sobre el matrimonio. La Iglesia Católica elevó este mandamiento del matrimonio a un sacramento, algo muy importante. Y después aparece el último, que es la famosa, el don de los sacerdotes, o sea, el ordenamiento sacerdotal. Bueno, entonces, uno le suena como extraño, tan raro, que ellos se basen en las Escrituras para enseñar esto que a nosotros ahora nos incomoda, incluso consideramos que es completamente falso. Bueno, listo. Entonces, aquí es cuando yo logro comprender entonces lo que Jesús le dijo a los ancianos. Ustedes, con su tradición, han anulado mi mandamiento. Ha habido mucha discusión sobre el tema del bautismo, que la Iglesia Católica inicia a las personas con un bautismo infantil y todos fuimos bautizados. Todos nosotros los que estamos acá, si somos latinoamericanos, en su gran mayoría fuimos bautizados de niños. No se nos preguntó, se nos bautizó. Sobre esto ha habido muchas disputas y nosotros como creyentes que conocemos el Evangelio sabemos que una persona debería ser bautizada y lo vemos en las Escrituras. Por ejemplo, algunos discuten, en las Escrituras no se menciona ni un solo incidente
en relación con el bautizo de niños. Entonces, por ejemplo, Juan el Bautista bautizaba, es la primera referencia en las escrituras que hay. Pero ¿a quién bautizaba Juan el Bautista? Hacía un llamado al arrepentimiento y los que se arrepentían se bautizaban. Eso dice la escritura. Venían a él y se bautizaban en el río Jordán. Incluso el ejemplo mismo del Señor demuestra que él se bautizó cuando ya estaba grande. Incluso Juan no lo quería bautizar. Juan le dijo que él no era digno de bautizarlo. Y Jesús le dijo, es necesario que cumplamos toda justicia. Bueno, no voy a profundizar en todos los temas porque habría que compartir un tema más amplio. Sigo hablando. Parece ser también, según las escrituras, que los que bautizaban a los creyentes eran los discípulos. Hay un texto en Juan que nos dice que Jesús no bautizaba, sino que bautizaba a sus discípulos. Entonces, cuando un judío, pero tenemos que tener en cuenta una cosa, este era un llamado al arrepentimiento, pero todavía en ese momento no estaba claro la presentación del evangelio en toda su esencia, porque Cristo no había muerto todavía. Entonces era un llamado al arrepentimiento a los israelitas. El reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos, ¿sí? Y la gente venía y como muestra de su confesión se bautizaban. Pero no hay evidencias en los evangelios del bautizo de niños. O sea, que hay una diferencia muy grande entre el bautismo. El bautismo sí lo enseña las escrituras, pero ¿enseña la Biblia el bautismo de niños? Entonces, hay unos que pueden discutir que sí. Por ejemplo, algunos podrán decir, la Biblia dice que Cornelio se bautizó con toda su casa. Y ahí no, nadie puede decir si se bautizó con toda su casa, es toda su casa. Y ahí no dice si había niños o no. Otro va a decir, también el carcelero de Filipo creyó, y la escritura dice que él creyó y se bautizó con toda su casa. Entonces, ¿qué entendemos nosotros? Vamos a mirar qué dice la escritura. Para eso voy a mirar un versículo nomás, no voy a detenerme porque entonces tendría que tocar tema por tema y se vuelve muy complicado. El versículo está en el libro de Efesios. Alguien que lea Efesios, ya le voy a decir dónde, Efesios capítulo 1. Efesios 1. Creo que es Efesios 1, ya le voy a decir exactamente dónde. Efesios capítulo 1, versículo 13, por favor. 13. 13. 1:13 de Efesios. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Muy bien. Entonces, cuando leemos este versículo encontramos cosas muy interesantes. Por ejemplo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, mire qué interesante. Aquí estoy hablando tanto del don del bautismo o del bautismo como tal, la enseñanza del bautismo y la enseñanza de la confirmación. Y es interesante que Pablo dice que las personas primero oyeron la palabra de verdad y después ¿qué? Después de que oyeron, ¿qué hicieron? Se bautizaron. No, antes de eso. Creyeron. Creyeron. Entonces es aquí donde está la diferencia, porque nosotros sabemos que un niño recién nacido ni puede oír, de pronto puede oír, pero ni va a entender ni va a creer una verdad que no comprende, porque no está en pleno uso de sus facultades. Entonces, la Iglesia Católica, ¿cuál es el error de la Iglesia Católica? Pretender decirnos que a través de un acto como el bautismo de un infante, él puede ser introducido dentro de la iglesia. Nosotros sabemos que no es así.
Escritura no dice que es así. Dice que hay que oír la palabra de verdad, que es el Evangelio, y hay que creer en él. Y cuando se cree en él, se es sellado con el Espíritu Santo de la promesa. No tiene que esperar el segundo sacramento. ¿Cuál es el segundo sacramento? ¿Sí recuerdan cuál es el segundo sacramento? Confirmación. Exacto. Acuérdense que la confirmación tiene que ver con el sello del Espíritu Santo para los católicos. Pero mira, por ejemplo, cómo la Biblia desvirtúa eso. Y la Escritura nos dice, la Escritura nos dice que necesita oír y necesita creer. Y cuando cree, inmediatamente recibe el Espíritu Santo. Y dice que el Espíritu Santo es un sello. ¿Y para qué son los sellos? ¿Para qué se pone un sello sobre algo? Propiedad. Exacto. Para indicar que es propiedad de otro. Entonces la pregunta, y aquí vemos, por eso dice la Escritura: o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. O sea, en otras palabras, ese sello del Espíritu Santo es la confirmación. Mire que la Iglesia Católica lo llama el sacramento de la confirmación, pero la Escritura dice que esa confirmación es el resultado de una persona que ha oído y ha creído. Y un niño recién nacido ni podrá escuchar, pero no, ya miramos eso, ya miramos la primera comunión. Gracias. Incluso, ¿cuándo participa el niño de su primera comunión, según la Iglesia Católica? ¿Quién recuerda? A ver, ustedes que fueron buenos católicos, a ver, ¿cuándo participa un niño de la comunión? Primero está el bautizo. Primero bautismo. está el bautizo y después la primera comunión. Pero antes de la primera comunión, porque la confirmación la puede hacer algo, pero por lo regular, la confirmación, A los 10 años. la confirmación es la que permite participar después de la famosa Eucaristía. Entonces, miren ustedes cómo la Iglesia Católica se basa en doctrinas que nosotros conocemos, el bautismo, pero lo hace sobre niños. La confirmación, que tiene que ver con el Espíritu Santo. Pero lo que pasa es que la Iglesia Católica lo que hace de estos eventos son eventos externos, superficiales, ceremoniales, externos, y se arroja la autoridad de que a través, porque si ustedes observan una cosa bien interesante, ¿qué hay de común en todas las imágenes que ustedes observan acá? ¿Quién aplica el bautismo? El sacerdote. ¿Quién hace la confirmación? El sacerdote y un obispo. ¿Quién hace la Eucaristía? ¿Quién nos da la Eucaristía? ¿Quién hace la confesión y penitencia? El sacerdote. ¿Quién hace la unción de los enfermos? El sacerdote. ¿Quién hace el matrimonio? El sacerdote. Ahí vamos entendiendo. ¿Sí van entendiendo? O sea, que para la Iglesia Católica es muy importante la figura del sacerdote, porque sin el sacerdote no es posible realizar ninguno de estos sacramentos. No lo puede hacer. Ahora, aunque yo sé que la Iglesia Católica ha hecho algunos cambios sustanciales en esto, pero estamos observando, por ejemplo, que la mediación sacerdotal es muy importante para los sacramentos, porque los sacerdotes son como los mediadores entre Dios y los hombres. Incluso en el último sacramento, que es el ordenamiento de los sacerdotes, este que está acá, a ellos se les comisiona para que puedan administrar los sacramentos. Entonces, muy importante que lo tengamos en cuenta para ir comprendiendo. A veces uno no entiende el trasfondo de las enseñanzas. ¿Alguien levantó la mano o va a preguntar algo? Sí, es que ya estoy como enredada, porque Dale. yo tengo entendido que, bueno, en los católicos está primero el bautizo, y ahí sí sigue la primera comunión, que sería el segundo sacramento, y ahí sí sería la confirmación como el tercer sacramento. Porque Bueno, yo listo. sé que... No, listo. Bueno, de pronto yo puedo estar confundido en el orden, ¿sí? De pronto en el orden. Pero entonces, lo que sí
queremos dejar como claro es que si yo fuese a hablar con una persona católica acerca de los sacramentos y yo le dijera que eso no está en la Biblia, ¿sería correcto o no sería correcto? ¿Qué Sería piensan correcto. ustedes? Sería correcto, está en la Biblia. Pero entonces, ¿en qué estriba la diferencia? En la manera en que lo hacen. En la manera que lo hacen. Y otro, el significado que le dan. Porque el significado no es propiamente el que dice las escrituras. O sea, que ellos han cambiado, ahí volvemos otra vez a lo que el Señor Jesús dijo, han cambiado el mandamiento por su tradición. Entonces, han establecido una tradición litúrgica, una tradición externa, ¿cierto? Ceremonial, ¿cierto? Para poder enseñar estas doctrinas llamadas los sacramentos. Bueno, muy bien. Entonces, he dejado claro también entonces que el sacerdote es una figura principal acá. Vámonos al de la Eucaristía. Bueno, entonces, yo quiero mirar un poquitico acá porque es que la palabra Eucaristía, regáleme un minutico, yo busco acá el significado en internet, porque sé que es una palabra bien interesante. Regálame un minutico, por favor. Listo. Ya les voy a decir, por favor. Listo, aquí está la palabra Eucaristía. Y les voy a decir exactamente el origen de la palabra. No sé si están viendo ahí mi página de internet o no. ¿Sí la están viendo? Sí, señor. Bueno, entonces espérate, yo busco aquí en la palabra. La palabra Eucaristía viene del griego Eucaristia, compuesto por el prefijo eu, que significa bien en todos los sentidos, bueno y agradable, y del sustantivo sari, que significa gracia, encanto, elegancia, y que hoy en día traducimos y entendemos como acción de gracias o agradecimiento. ¿Cómo le parece? La Eucaristía es una palabra griega y significa acción de gracias. ¿Sí? Dice que esa palabra estuvo relacionado con los judíos en un vocablo hebreo que significa bekarat, que significa bendición, y que el Nuevo Testamento traduce al griego con el término Eucaristía. La palabra renacería en el contexto de la última cena, cuando Jesús dio gracias al Padre por el pan y el vino. Entonces, mire qué interesante. O sea, que la palabra Eucaristía, lo que pasa es que uno lo entiende diferente. Si a usted le dicen Eucaristía, a usted inmediatamente le huele a catolicismo. Pero ¿qué entendimos ya? Que la palabra, ¿de qué origen es? Griega. Griega. Y significa, está asociada con los judíos también. Significa bendición o acción de gracias. Y por eso dice, tomando el pan, dio gracias. Y tomando la copa, dio gracias. Y por eso la Iglesia Católica asoció la palabra Eucaristía a la Santa Cena. Muy bien. Entonces, miren lo interesante, para que ustedes vean que uno, cuando está estudiando ciertos términos, de pronto se acostumbró a utilizar la palabra Eucaristía. Entonces dice, no, sos católico, pero realmente la palabra no es católica. Yo pensaba que era latina, pero ya vemos que la palabra en sí es griega. Es de origen griego y significa acción de gracias. Bueno, listo. ¿En qué se diferencia la Eucaristía cristiana de la Eucaristía católica? A ver, ¿ustedes qué saben? En que los católicos dicen que el pan y el vino se convierten en la sangre y el cuerpo del Señor. Muy bien. Entonces, la diferencia está, incluso ellos llaman a la Eucaristía el sacrificio de la misa o la Santa Eucaristía, donde Cristo es sacrificado por nosotros, siempre en esa ceremonia que se hace allí. Y ustedes saben que se hace todos los días, en toda misa, y podemos decir que en toda misa la parte central es la Eucaristía, ¿sí? Y se celebra todo el día en las horas que la Iglesia Católica determine para celebrarse la misa. Bueno, hermanos, cuando Martín Lutero empezó a buscar la reforma protestante, empezó a generar este conflicto con la Iglesia Católica,
hubo varias corrientes en relación con la cena o con la Eucaristía. Sí, ya sabemos que la palabra Eucaristía es cristiana, significa acción de gracias. Y era que algunos pensaron, para muchos de ellos, que era cierto, que el pan y el vino se convertían en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Para otro grupo de protestantes no pudieron aceptar eso y dijeron que no, que era pan y que era vino y punto, y no había ningún significado más. Entonces, este tema que también ha dividido a los cristianos sobre qué es la Eucaristía o qué es la cena, está en las escrituras. Nosotros la llamamos, no sé cómo la llaman ustedes cada uno en su grupo, porque le pueden dar un nombre diferente. Algunos hermanos hablan de la cena del Señor, otros hermanos hablan de la mesa del Señor. ¿Tienen alguna palabra diferente para expresar cuando participan de la comunión en sus iglesias o comunidades? ¿Hay algún nombre especial? Algunos le dan un nombre especial. Juan Camilo. No, señor, Dale. Te en escucho. mi congregación le llamamos la cena del Señor. Exacto, la cena del Señor. Bueno, entonces resulta que una vez hablábamos con unos hermanos sobre el tema y decíamos, bueno, pretender decir que la sangre, el vino que tomamos es sangre y el pan que comemos es el cuerpo de Cristo, o sea, lo que se llama la transustanciación. La Iglesia Católica dice que cuando el sacerdote eleva la hostia y reza, esa hostia ya no es una hostia, es el cuerpo de Cristo. Por eso mira que el sacerdote cuando nos tendía la hostia, ¿qué decía? ¿Cuál es la frase que ellos utilizaban? Cuando entrega el cuerpo de Cristo. ¿Sí ves? Eso es lo que nos decía. Y uno decía amén. Eso, y uno decía amén, ¿cierto? Sin entender, pero lo hacía. Entonces, hablando acerca de la cena del Señor, el apóstol Pablo, como queremos también sacar lecciones prácticas para nosotros, el apóstol Pablo, la cena es muy importante. Incluso podríamos decir, y esto lo dicen algunos creyentes de procedencia protestante, que los únicos dos, por así decirlo, pues hablando en términos católicos, sacramentos que los creyentes compartimos son el bautismo y la cena del Señor, ¿sí? Como mandamientos, como una práctica que se hace constante. Todo creyente debe ser bautizado y todo creyente debe participar de la mesa del Señor o de la cena del Señor. La cena del Señor tiene un significado muy interesante porque ustedes recuerdan que la última cena o la Pascua, cuando se estableció la Santa Cena, fue antes de que el Señor muriera. Y había una ceremonia anterior a eso que se hacía, que era la Pascua misma, y unos simbolismos muy interesantes ahí que todos los judíos practicaban. Después el Señor, terminada la Pascua, establece a los discípulos la cena y se las enseña. Tomando pan, dio gracias y dijo, tomad y comed porque esto es mi cuerpo. Lo interesante es que el apóstol Pablo, que no conoció personalmente al Señor Jesús, no caminó con él cuando él estaba en la tierra, Pablo dice que ¿quién le enseñó a él la cena del Señor? ¿Quién se la enseñó? Según 1 Corintios 11. El mismo Señor. Eso. O sea que la pregunta que yo me hago, ¿qué tan importante es la cena que el Señor se la recuerda a Pablo, perdón? Y Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo que les he mandado. Que el Señor mismo, la misma noche en que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, y Pablo nos cuenta todo lo que pasó ahí en el aposento alto durante la Pascua en relación con la cena del Señor y las enseñanzas que el Señor le dio sobre la cena. Y Pablo dice en una parte, de manera que cualquiera que comiere indignamente. Entonces vamos a ver ese texto porque aquí hay un significado muy interesante. 1 Corintios 11. Si alguien lo quiere leer, por favor, me puede leer el versículo 1 Corintios 11, versículo 27, por favor. Dice, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Versículo 27 en adelante. ¿Qué dice? Alguien que me lea de manera.
1 Corintios 11, 27. ¿Alguien que lo quiera leer, por favor? ¿Sí me escuchan? No. ¿Alguien tiene el pasaje ya a la mano? Ya buscándolo. Dale, Juan Camilo. Ya. 27. Tomando Reina Valera. Sí, sí, Reina Valera, dale. De manera que De cualquiera. manera Ah, léelo, tranquilo. ¿Aló? Dale, ¿quién lo va a leer? ¿Quién pueda? Bueno, entonces. Léelo, Juan Camilo. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Hasta Siga. ahí? Por No, tanto, siga, yo lo digo hasta hondo. por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados. Así que, amigos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. ¿Sí? Bueno, si ustedes observan, Pablo hace una recomendación a los hermanos y dice, de manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa, indignamente, ¿de qué va a ser culpado? ¿Qué dice el texto? De la sangre del cuerpo del Señor. Bueno, entonces la pregunta es, ¿entonces es solamente un símbolo? ¿Por qué la cena es tan importante? ¿Por qué Pablo dice que incluso si una persona toma mal la cena, si la toma indignamente? Por eso dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Y después dice, porque el que come, y dice otra frase importante, y bebe indignamente, pero mira la otra frase que sigue, ¿qué dice? Sin discernir el cuerpo del Señor. Entonces, algunos hermanos dicen que no es que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, como creemos la mayoría de iglesias protestantes. Pero otros hermanos dicen, pero que tampoco es simplemente comer pan y vino. O sea que tiene un significado, para Dios tiene un significado importante. Porque mira que Pablo habla de que el que come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor. ¿Y qué significa discernir el cuerpo del Señor? Es una pregunta que uno se hace. ¿Qué significará? Uno lo que pasa es que uno se acostumbra, ¿cierto? Y le voy a ser muy sincero, a nosotros nos ha pasado en la Iglesia Católica. Hemos convertido la cena del Señor en una tradición. O sea, nos acostumbramos. Entonces, bueno, hermano, que gracias por el pan. Y un hermano da gracias por el pan. Y después otro dice, bueno, hermano, que gracias por... Hay comunidades que hacen diferente. Por ejemplo, incluso en las formas hay cambios. Por ejemplo, hay comunidades que son tan estrictas que es un solo pan y lo parten ahí mismo. Y es una sola copa y todos tienen que tomar de la misma copa. Como resultado de la pandemia, algunos dijeron, no, hermanos, es muy importante que nos cuidemos. Y algunos tomaron la decisión de tomar la copa, tomar el vino en copitas y partir el pan, entregarlo fraccionado. Hay hermanos que discuten por esto y se dividen por esto. No, hermanos, que es un solo pan. No, hermanos, que eso puede ser un pan partido. No, hermanos, que tiene que ser vino de uvas. No, que tiene que ser vino fermentado. No, hermanos, que tiene que pan sin levadura. No, hermanos, que no puede ser pan con levadura. Y hemos discutido por esto. Pero si ustedes observan el apóstol Pablo,
en su enseñanza está diciendo, mire qué interesante que la Biblia no da los pormenores de cómo realizar la cena. Un hermano una vez dijo lo siguiente, diga, a los cristianos nos gustaría que Dios hubiese escrito la Biblia de una manera mucho más clara, o sea, que nos hubiese dado todo con pelos y señales, como decimos nosotros. Pero si usted observa, Pablo dice que recibió la cena del Señor y da unas recomendaciones a los hermanos. Incluso una primera recomendación, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Y después advierte de no comer indignamente la cena del Señor, porque dice el texto que muchos hermanos durmieron, dice, se enfermaron o durmieron, porque el Señor mismo obró con juicio delante de ellos por no tomar la cena de manera adecuada. Dale, Yanni, te escuchamos. Ya, qué pena que me perdí 2 líneas, pero estaba buscando una versión acá que tengo, es como la palabra de Dios para todos. Entonces ahí en el versículo 27 dice así esta versión. Entonces, si alguien come el pan y bebe de la copa del Señor de una manera que no va de acuerdo con su verdadero significado, estará cometiendo un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. Solamente quería aportar eso, porque hace énfasis como con el verdadero significado que se hace. Entonces hagámonos la pregunta, Yanni, ¿cuál será el verdadero significado? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué significa tomar la cena? La Iglesia Católica ha hecho de esto un ritual tradicional, una pompa, toda una solemnidad, ¿cierto? La Iglesia cristiana ha sido mucho más sencilla en la manera de celebrar la cena del Señor. No le ha dado tanto significado como se lo ha dado la Iglesia Católica. La pregunta mía es hasta qué punto estamos comprendiendo realmente qué significa la cena del Señor. O sea, si es simplemente comerse un pedazo de pan y tomar de una copa, o hay un significado especial en esto que hacemos cuando lo celebramos. Esa es la pregunta clave que nos tenemos que hacer. La Iglesia Católica dice que se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. Los creyentes no creemos eso. La Iglesia Protestante no cree, aunque hay un sector de la Iglesia Protestante que sí. Por ejemplo, la luterana, sí, que sí cree todavía eso, ¿cierto? La otra iglesia decía que no, que eso no era cierto, que era simplemente pan y vino. Pero mira que Pablo dice que al tomar la cena tenemos que tener conciencia de qué es lo que estamos comiendo y que tenemos que discernir el cuerpo del Señor. Entonces, ahí es cuando se genera una inquietud bien interesante sobre qué es el verdadero significado de tomar la cena. A ver qué piensan los hermanos. Pues es realmente tomarla y comprender el sentido del sacrificio del Señor como tal. Entonces dice, pues de todas las veces que lo comieran y lo tomaran, sí, hacen memoria de mí. Entonces, como recordar ese sacrificio al tomarla y esa gracia recibida. Pienso que eso es lo que representa. Muy bien, o sea que la cena tiene que tener un contenido, por así decirlo, relacionado con la persona de Cristo. Porque mira qué interesante, haced esto en memoria de mí. Esa palabra se repite 2 veces. O sea que es un recordatorio. ¿De quién? Del Señor Jesús. ¿Cuándo se celebró la cena por primera vez con los discípulos? ¿Se celebró en qué contexto? En el contexto de qué otra ceremonia se celebró la cena del Señor. ¿Qué otra ceremonia se celebró ese mismo día que se hizo la cena del Señor en el aposento alto? ¿Quién recuerda? ¿Estoy seguro si es pan sin levadura? Eso, o sea, ¿qué es que estaban celebrando los judíos ahí? Acuérdense que la Pascua. La Pascua. ¿Se acuerdan ustedes que cuál era la fiesta? ¿Cuál era la fiesta que marcó todas las fiestas de Israel? ¿Cuál era la primera fiesta? La Pascua. ¿Y quién es nuestra Pascua? Según las Escrituras, ¿quién es nuestra Pascua? Cristo. Cristo es nuestra Pascua. O sea que hacer memoria de Cristo es recordar lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Incluso el apóstol Pablo dice una frase muy interesante al final. Dice, todas las veces que comieres este pan
y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. O sea, qué interesante. La cena del Señor está ligada a su muerte y a su venida. O sea, que es muy importante para nosotros. Cristo murió por nosotros y Cristo viene otra vez. Entonces, hermanos, sí hay un significado en la cena que debe ocupar nuestras mentes. La cena no simplemente es comer pan y vino, pero la cena no es que el pan se convierte en el cuerpo de Cristo, ni el vino se convierte en la sangre de Cristo. Pero tiene un significado especial, porque mire que Pablo dice en un versículo, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Ah, qué interesante lo que dice Pablo de la copa. Esa copa de bendición que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. Y ese pan que partimos nos muestra que nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en el Señor. En otras palabras, la cena del Señor es la expresión de la unidad de la iglesia también. En la cena nosotros decimos que somos uno, no solamente nosotros los que pertenecemos a X grupo. Es que los que son de la presbiteriana, no. Somos uno con todos los que verdaderamente son de Cristo. ¿Y quién realmente conoce a los que son de Cristo? Solamente el Señor. Conoce el Señor a los que son suyos. Entonces, hermanos, me detuve un poquitico sobre esto de la cena porque quería mostrarles que el error de la Iglesia Católica fue haber convertido esto en un ritual y haber elevado esto a un elemento de transustanciación, incluso como si la misa nos salvara, como si cada vez que nosotros tomáramos de lo que ellos llaman el cáliz y la hostia, comiéramos el cuerpo y la sangre de Cristo. Nosotros sabemos que eso no es cierto, pero también tenemos que tener claro que no estamos comiendo solamente pan y vino. No sé si queda clara la conclusión que queremos sacar de esta enseñanza. No sé, hermanos, si fui claro con la enseñanza. O quedaron con alguna confusión, o un hermano quiere, o una hermana quiere mencionar algo que de pronto. ¿Qué dicen, hermanos? Les escucho. Juan Camilo, Nasli, María Lilia, Lucía, los que están acá en este momento. O sea, digamos que nosotros, como vemos la cena, ¿sí? Es de una manera en la que prácticamente, o sea, está representado el sacrificio, ¿sí? Pero no, o sea, es más como algo de, como esa labor que hace el Espíritu al principio de que inicia un creyente, ¿sí? De tener, ¿cómo se llama eso? Se me olvidó. Conciencia de pecado, ¿sí? Entonces, el tener conciencia de lo que se está haciendo al recibir la cena, no diciendo que, o sea, que esa es, sino que simplemente uno está recordando el sacrificio que él hizo y por ende lo está recibiendo por pues digamos, de acuerdo al mandamiento de que cada vez que nos reunamos, pues que celebremos la cena. Y pues para sí mismo es el mismo tema de limpiarnos, por decirlo así. O sea, pues se puede decir que pecamos diariamente, de una manera u otra, pero es de pronto, o sea, eso es lo que yo entiendo, no sé si estoy mal. Bueno, entonces voy a decir algo interesante. ¿La cena del Señor es para hacer memoria de mis pecados o para hacer memoria de Él? De Él. El Señor. ¿Sí ven interesante? O sea, que la cena del Señor es interesante que la Pascua y otras fiestas más que se juntaron con la Pascua fueron llamadas de una manera muy especial por el Señor. ¿Ustedes recuerdan qué nombre se le dio a esas fiestas? ¿Cómo se llamaban? ¿Quién recuerda? Se utilizan dos palabras juntas para explicar qué era la Pascua.
dos palabras que van juntas. Así se menciona en el Antiguo Testamento. Bueno, No sé. ¿Nadie recuerda? Bueno, yo se las voy a decir. Las fiestas y la segunda palabra. ¿Como solemnes o algo así? Eso, Vilma, bien. Es el mismo de Santa Convocación, ¿no? Sí, pero mira, pero me gustan las dos frases. Es que es una contradicción. O es fiesta o es solemne. O es solemne y no es fiesta. Pero mire qué interesante, Dios lo llama una fiesta solemne. O sea, que era un momento para gozarse, para alegrarse, para estar felices, pero también era un momento de profunda santidad y solemnidad delante, porque el que hizo posible eso fue el Señor. Entonces no sé si comprenden lo bonito ese significado. Me fascinan esas dos palabras, fiesta solemne. María, ¿ibas a decir algo? María Lilia, no. Se le escucha con eco. Yo creo que tiene o celular y computadora a la vez, María Lilia. Tiene que tener uno de los dos, no más. Si tiene el celular y el computador prendidos, se hacen doble señal ahí y hay interferencia. Hermanos, no sé si captan la idea. La Iglesia Católica celebra la misa y es un acto solemne, religioso, externo. Nosotros podemos caer en lo mismo también a la hora de celebrar la Cena del Señor, pero mira qué bonito, es una fiesta solemne. O sea, que en la Cena del Señor deberíamos experimentar gozo y también solemnidad. Porque estamos diciendo, es como por ejemplo si en la cena uno dijera, Señor, gracias, porque con tu sangre nos has hecho cercanos y nos has dado acceso al Dios invisible. Eso es maravilloso y nos gozamos en eso. Entonces, hermanos, qué tan importante es comprender ese concepto de la cena. Es un momento festivo para gozarnos, pero también es un momento de solemnidad. ¿Sabe qué fue lo triste? Que en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, ¿sabe cómo se llamaban esas fiestas? Ya no se llamaban las fiestas solemnes de Jehová. ¿Sabe cómo se llamaban? ¿Cómo las llama Juan? Las fiestas de los judíos. O sea, habían perdido su significado. Ya no eran las fiestas solemnes de Jehová. A veces nosotros cogemos lo que es de Dios, nos lo apropiamos y le quitamos su significado. Que Dios nos ayude a entender la cena como un momento memorial de rey. Y memorial es ¿por qué? Porque mire que él dice, háganlo en memoria de mí. O sea, Yanni dijo algo muy bonito ahora. Y voy a decirlo acá, pues tratando de expresarlo con algunas palabras. La cena del Señor es para decirle al Señor, Señor, gracias por tu muerte. Señor, gracias por tu cruz. Señor, gracias por llevar todos nuestros pecados, todos, presentes, pasados y futuros. Señor, gracias por hacernos hijos de Dios. Señor, o sea, es para acordarnos de todo lo que Él hizo. En la mente nuestra, en la cena del Señor, la persona de Cristo debería orbitar completamente, no nosotros. La cena del Señor no es para nosotros, es para recordarlo a Él, es para hacer memoria de Él, es para festejar la victoria que Él nos dio en la cruz. No sé, hermanos, si soy claro para explicar este concepto de la cena. A ver, y alguien dirá, entonces, ¿qué quiere decir Pablo que se pruebe a sí mismo? Pues claro, ustedes recuerdan que en Corintios pasaba algo. Había un hermano que estaba acostándose con su madrastra. 1 Corintios 5. ¿Sí? Pablo está poniendo en orden situaciones que se están presentando en la iglesia de Corinto, que era una iglesia gentil, donde estaban llegando hermanos de cultos paganos e incluso estaban trayendo parte de ese paganismo a la iglesia. Y Pablo tenía que poner las cosas en orden y explicarles qué era la cena, porque ellos también hacían sus propios cultos. Pero los cultos de los paganos eran terribles, eran orgías con unas prostitutas que había en los templos que se llamaban heteidas. Y era algo terrible. Y mire qué bonito, Dios estableció la cena. Parece ser que la cena del Señor iba antecedida de un ágape o de una comida, así como la Pascua.
La Pascua era una comida, pero también era una fiesta solemne. Era para celebrar la salida del pueblo de Israel de Egipto. ¿Sí? Y en Corinto, por eso Pablo les dice lo siguiente, dice, así que hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. Entonces parece ser que ellos traían alimentos y hacían una comida y comían juntos y después celebraban la cena. Pero parece ser que eso se convirtió en un desorden y habían hermanos que se emborrachaban. Eso se volvió algo terrible y Pablo tuvo que venir y poner orden y decirle, hermanos, un momento, ¿ustedes qué están haciendo? La cena no es eso. Y por eso 1 Corintios 11 es para poner orden. Hay que entender como el contexto que estaba pasando en esa época para comprender qué es lo que Pablo les quiere decir. La cena es para acordarnos del Señor. Eso debe quedar muy claro para nosotros. Dale, no sé más, Yanni, Elizabeth, creo que tienen la mano levantada. Les escucho. No, pues, o sea, como dos cositas. Una, pues, justamente el domingo pasado participé en la cena en otra congregación diferente a la mía. Sí. Y pues el pastor dijo algo así que para mi gusto fue muy fuerte, ¿no? Como bueno, si ustedes creen que no, o sea, no están en condiciones de tomar la cena, pues revísense y la toman el próximo mes. Entonces, para mí fue como, oh, ¿qué? Entonces, es como si esa cuestión del significado un poco, pero pues eso también pienso que muchos pensarán como si en esa condenación, ¿no? Como de, no, sí, definitivamente estoy muy mal, ¿no? Entonces espero para el próximo mes. Pero después con esa convicción de, sí, a la misma hora del Señor, y, o sea, y también ese, ahí sí, como el respeto y entender el significado, sin necesidad de, o sea, como si uno se va a eso, pues puede aplicar bien, como que ninguna condenación ahí para los que están en Cristo, y pues tomar ese significado, y pues con paz, y en esa paz también tomarla, ¿no? Correcto. Pero también podríamos pensar en lo siguiente, por ejemplo, si yo estoy disgustado con un hermano con el que no me hablo y me reúno con él ahí mismo en la misma reunión y no hemos hecho las paces y yo me siento a tomar la cena sin arreglar mi cuenta con mi hermano, estaría tomando la cena dignamente. Entonces, yo a veces pienso que la cena es un llamado a que los hermanos también comprendan que deben entender qué fue lo que el Señor hizo por ellos. ¿Sí? Ahora, no, la cena no es un memorial que nosotros traemos de nuestros pecados. Yo he escuchado que cuando los hermanos oran en la cena, entonces el Señor, perdónanos por nuestros pecados, pero es como si le dijéramos a Cristo, bueno, y lo que usted hizo en la cruz, entonces, ¿qué? Hay algo que quiero rescatar de lo que dijo Yanni. Nadie va a ser digno por sí mismo de tomar la cena del Señor. La dignidad con la cual nosotros tomamos la cena del Señor viene de Cristo. Pero eso significa que en el caso de que yo tenga que arreglar una situación pendiente con un hermano o que mi conducta no sea la adecuada, que no esté caminando adecuada, por ejemplo, el fornicario de 1 Corintios 5 que estaba sentado hoy en la cena, tomando la cena común y corriente y los hermanos sabían. Es interesante que Pablo dice, pruébese cada uno a sí mismo, porque es que usted no sabe cómo están caminando los hermanos. Pero supongamos que si usted supiera que un hermano no está andando correctamente y está tomando la cena como si nada, entonces ahí es cuando viene la pregunta, la necesidad de exhortar al hermano y en amor llamarle la atención sobre su conducta. Entonces, hermanos, yo pienso que esto tiene sus significados, es un tema demasiado largo, pero lo que quería era más bien como mostrar una panorámica y aprender de eso que la Iglesia Católica convirtió en un ritual sin significado, también hacernos como un llamado de atención a nosotros mismos frente a este hecho. No sé, Elizabeth, hace rato tiene la mano levantada y no le he dado la palabra. Elizabeth, bien pueda. Está Elizabeth y está Vilma. Elizabeth, bien pueda. Buenas noches. Buenas noches, Elizabeth, bien pueda. Bien, gracias. Sí, es sobre el tema de la cenar indignamente. Siempre me ha puesto a preguntarme y a cuestionarme esa parte. Me parece, pues, siempre me ha parecido como difícil de entender, delicada, en el sentido de que dice, pruébese a sí mismo y no cenar indignamente. Entonces yo me hacía esas preguntas. ¿Qué significa probarse? ¿De qué me debo probar? Si es de mis pecados
o de mi fe, si estoy creyendo o no en el Señor, al momento de tomar la cena. Entonces, el tomar la cena indignamente, como estuvimos viendo aquí con su guía, sí tiene que ver con el haber creído en el Señor Jesucristo, en su obra redentora, que perdonó nuestros pecados, hizo la paz de la humanidad con el Padre, ¿cierto? Nos reconcilió. Mm, pero entonces en el momento de lo que significa la cena indigna, si realmente tiene que ver con eso, digamos, si yo no estoy creyendo en el Señor Jesucristo y tomo la cena, entonces ahí estaría tomándola indignamente. O si yo, eso no sería, pues sí, ¿no? O una persona que no es creyente realmente y toma la cena ligeramente, o sea, como si fuera pan y vino únicamente. Esa es mi inquietud, si estoy en lo Bueno, ahora correcto. miramos la pregunta. La pregunta está muy, muy buena, Elizabeth. La vamos a abordar ahora. No sé, Vilma quiere decir algo también. Vilma, que tiene la mano levantada. Sí, buenas noches. Yo pensaba es acerca por ejemplo, las iglesias que a veces le dan participación a los niños. Pues es difícil de que un niño entienda esto, ¿verdad? Tan importante de la cena, ¿no? Y pues hay veces se les incluye a ellos, pero pienso que es un error eh, darles a ellos la cena, porque pues ellos no lo entienden y pues la Iglesia Católica también ha cometido ese error y cada día son más pequeñitos que les permiten y pues es como lo que ustedes Bueno, dicen, ¿no? Un ritual ahí y nada más. bueno, voy a responder las dos preguntas Pena, profe, yo Dale. a eso yo quería sumarle también, y es como al que no está bautizado también, ¿no? O sea, como la posición de los niños, y el que no está bautizado, pues creo que no tiene una comprensión tampoco de lo que significa. Bueno, entonces, sobre esto hay una gran... Este tema es muy interesante porque, miren lo que les estoy diciendo. Dice la Biblia que la cena del Señor es solamente para los creyentes. Algunos hermanos dicen, sí, es solo para los creyentes. Dice la Biblia que no deberían participar los niños. Sobre esto hay una disputa y hay hermanos que piensan mucho en esto y dicen, bueno, ¿cómo manejamos esto? Entonces, primero me voy a meter con la pregunta de la hermana Elizabeth. Entonces, hermana, vea, voy a basarme en lo que dijo Yanni. Nunca voy a estar en condiciones dignas de tomar la cena. Pero debo tener claro que mi dignidad es Cristo, no soy yo. Porque es que incluso a ustedes no les ha pasado durante la cena que pueden venir pensamientos perturbadores a la mente de uno, incómodos. Entonces, ¿qué decimos? Mire que Pablo dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma. Porque hay hermanos que se abstienen completamente de tomar la cena. No, hermanos, que tuve un mal pensamiento. No, hermanos, que me puedo volver tan sensible que nunca participe de la cena. Porque, hermano, ¿en qué momento voy a decir yo soy lo suficientemente santo para tomar la cena? ¿Cuándo? ¿Cuándo va a pasar eso? Si estamos siendo liberados del hábito del dominio del pecado. Yo sí pienso que es muy importante entender que si hay situaciones con hermanos pendientes o conductas que no son apropiadas, debo tener muy presente eso. Si, por ejemplo, como este fornicario de 1 Corintios 5 que estaba tomando la cena sin pena ni gloria, sin importarle absolutamente nada, y los hermanos sabían, lo grave es que los hermanos sabían lo que estaba pasando, ninguno le dijo, hermano, usted no debería estar tomando la cena, porque acuérdese que Pablo habla de que la iglesia es un cuerpo, y un poco de levadura, ¿qué? Leuda toda la masa. Esto también se ha perdido en las iglesias, el concepto de la exhortación mutua en los hermanos que no están caminando bien. Bueno, listo. Esa es una pregunta con lo de Elizabeth. Elizabeth, nunca vas a estar digna para tomar la cena. Y tu dignidad no eres tú misma, tu dignidad es Cristo. Pruébese y coma así del pan. Pero si hay situaciones personales que deben ser arregladas antes de, pues hay otro versículo que habla que si tú traes la ofrenda al Señor y allí te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, dice el Señor que vayamos y nos reconciliemos con el hermano. Bueno, ese es otro elemento. Bueno, Vilma dice acerca de los niños, y yo a veces me pregunto, bueno, yo sé que este tema es muy, muy delicado,
Pero si alguien me dice, la Biblia dice que solamente los que son creyentes pueden participar de la cena. Yo a veces pienso en ese versículo y digo, bueno, si un niño está allí, ¿debería participar de la cena? ¿O podríamos de pronto emplear otra simbología para que el niño pueda entender? Porque el niño por lo regular se sienta y él ve que pasan una copa y pasan un pan y ve que la mamá come y el papá come y el niño se pregunta, bueno, ¿y entonces? Y la pregunta es, esto lo voy a decir como una sugerencia, no como una instrucción bíblica, pero que si por ejemplo nosotros dijéramos, bueno, vamos a coger una uvita y a los niños les vamos a dar una uvita y vamos a explicarle que eso tiene un significado y que ellos llegarán el día en que ellos van a poder tomar la cena y van a poder entender el significado de eso, que por ahora les vamos a dar una uvita y ya, por decir algo. Eso no está en las escrituras, pero estoy diciendo hasta qué punto podríamos usar la cena como una enseñanza pedagógica para los niños pequeños que están ahí y que quieren comprender qué está pasando y porque ellos no forman parte de eso. Bueno, en cuanto a las personas que no son creyentes, también hay hermanos que disputan sobre un hermano no puede tomar la cena sino hasta que se bautice. Y yo me preguntaría, ¿dónde hay una instrucción bíblica que dice que un hermano no puede tomar la cena si no está bautizado? Bueno, hay hermanos que son muy estrictos y dicen, no, hasta que se bautice participa de la cena, si no, no. Pero eso no está en las escrituras. Entonces, yo sé que ese tema es muy complicado. A veces me da la impresión que el Señor da principios, pero no reglamenta todo como nosotros quisiéramos que lo reglamentara. A veces uno quisiera que Dios escribiera la Biblia como les decía ahora, de manera muy concreta. ¿Quiénes deben? Primera pregunta, apóstol Pablo, ¿quiénes deben participar de la cena? ¿Qué hacemos con los niños y los que no se han bautizado? Y si de pronto hay un inconverso que está ahí, ¿podría participar o no podría participar? Y si somos tantos que no sabemos quiénes son creyentes y quiénes no son creyentes porque no los conocemos, porque aquí vienen 2000 personas. Entonces, ¿cómo hacemos para separar los cabritos de las ovejas? No sé si me están comprendiendo. Quisiéramos que hubiesen instrucciones para todo. A veces solamente hay principios, no instrucciones. Por eso hay una costumbre que tienen algunos hermanos de leer 1 Corintios 11 y hacer énfasis en eso, lo que dice la Escritura. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera este cuerpo será culpable. Hay hermanos que leen esos textos para dejar como la advertencia de quién sí, quién no. Pero hermanos, les soy sincero que no hay un instructivo riguroso en las Escrituras sobre cómo hacerlo. No sé si quedó claro con eso. Voy a dejar ya ahí porque ya se nos fue el tiempo. Y pues hermanos, yo quería aprovechar que no solamente estamos meditando sobre la Iglesia Católica, estamos meditando sobre nuestras prácticas también. Y estamos entendiendo cosas. ¿Qué dice la Escritura y qué nos tiene que decir en torno a eso, cierto? Yo quisiera pues terminar ahí, dejar ahí lo de los sacramentos, ¿cierto? Lo de la penitencia, pues, ¿qué es la diferencia? La diferencia entre la confesión y la penitencia es que la Biblia habla de una confesión mutua. La Biblia no habla de un mediador para que nos perdone y nos pongan a pena, como hace la Iglesia Católica. La Biblia no habla de esa carga de penitencia. Habla de confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad los unos por los otros. Eso es lo que enseña la Escritura. Pero no dice que el hermano responsable o solo el sacerdote o el apóstol, ¿sí? Bueno, en la Escritura sí habla que en cuanto a la unción de los enfermos, habla de que los ancianos oren. Pero entonces, Santiago no está diciendo tampoco, solamente tienen que orar los ancianos. ¿Podría un hermano orar por la salud de otro hermano? Incluso el pasaje de Santiago es fuerte porque da a entender que el hermano por el cual están orando puede que su enfermedad sea resultado de un pecado, y ya vimos que eso puede pasar también. Entonces, hermanos, el tema es muy complejo, lo voy a dejar ahí. De pronto la semana entrante voy a abordar el último, que es el del sacerdocio, para dejar claro lo del magisterio católico como base de autoridad, pero también hacernos la autocrítica. Yo pienso que es muy importante, en la medida que vemos estos temas, que también nos hagamos una autorreflexión y digamos, bueno, Señor, estamos tomando la cena como es, estamos entendiendo. Los católicos están exagerando porque creen que eso se convierte en sangre y carne.
pero estamos tomando nosotros la cena del Señor sin solemnidad o sin festividad. Estamos comprendiendo lo que significa realmente celebrar la cena del Señor, o lo hacemos ya como un ritual, nos acostumbramos a hacerlo de tal manera que perdió su significado y su toque espiritual en nuestras vidas. Entonces, no sé, ¿qué aprendimos hoy? Dejamos ahí ya de una vez. Bien pueda, ¿qué aprendieron hoy? ¿Con qué se van? ¿Con qué se van de esta reunión? Para mí un poquito más como que, sí, no me había detenido en el hecho de que el sacerdote es el que manda o sea, como que sí está la figura, pero sí, no me había detenido en eso de que todos los sacramentos eran, pues, oficiados por él. Sí, hay un medio, o sea, porque ellos muestran que sin el sacerdote no es posible, pero después vamos a ver que las escrituras no enseñan eso. Sí, es una línea, aunque yo también me haría una autocrítica después, y la autocrítica sería hasta qué punto hoy en día estamos poniendo a hombres de la iglesia también con una cobertura y autoridad espiritual que termina convirtiéndose como de mediadores entre Dios y nosotros. Es una pregunta que también me hago. ¿Hasta qué punto ciertos hermanos cubren una figura espiritual ante los hermanos que los solemnizamos y los ponemos en un lugar que no deberían estar ahí? Pero eso lo haríamos después cuando toquemos el tema del magisterio católico, que nos va a permitir comprender ese concepto del sacerdocio. Pero no sé quién más, no sé, Juan Camilo, si quieres comentar algo, los que tienen acá. No, sí, o sea, bastante edificante. Estaba ahorita tratando de buscar una cita que a veces, bueno, he visto y era, bueno, ya mejor la dejo para la otra clase porque habla más de la cena del Señor, pero también no solamente de lo que dijimos ahorita de recibirla indignamente, sino también no recibirla, ¿sí? Yo creo que... Sí, porque, Juan Camilo, porque está el error también de abstenerse de participar por una conciencia demasiado sensible. Entonces está el error de algunos hermanos que dicen, no, yo no tomo la cena. Es que es un privilegio, es una fiesta. Y si no estoy mal explicado, es que lo que está buscándola o sea, creo que la define como también pecado, el despreciarla, por decirlo así. Sí. Es un privilegio, así como fue un privilegio participar de la Pascua para los judíos, y todos tuvieron que participar. El que no participó de la Pascua no pudo salir. La Pascua era el evento clave que marcaba la salida del pueblo de Israel de Egipto. Y asimismo, la cena del Señor marca. Yo a veces pienso, ¿por qué el Señor dice que todas las veces? Y yo a veces digo, porque es que el único consuelo que puedo tener yo como pecador, que soy, es que tengo un gran Salvador, que puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Y la cena es el momento en el que yo digo, Señor, yo no soy digno, pero tú moriste por mí. Entonces, la cena nos levanta el ánimo para arrancar la semana, reconociendo nuestra indignidad, pero también nos pone bajo otra perspectiva. Señor, gracias porque no solamente moriste por mí, gracias porque tú también vienes otra vez. Gracias, Señor, porque llegará un día en que seremos libres de la presencia del pecado. Entonces eso también lo garantizó el Señor Jesucristo. Entonces es muy importante comprender eso. No sé quién más quiere comentar algo y cerramos ahí. Bueno, entonces démosle gracias al Señor. Lucía iba a decir algo, Elizabeth, bien Buenas pueda. noches. Sí, yo iba a decir que de pronto entendí un poquito más que pues del todo o sea, ellos fundamentan los sacramentos sí con algunas cosas de la palabra, aunque les dan otro manejo, sí, pero pues sí están respaldadas de cierta manera, diría uno, con la palabra. Era eso. Muy bien, o sea que aprendimos que la Iglesia Católica saca sus enseñanzas de las Escrituras, pero las mezcla con sus tradiciones, y es donde la Biblia va perdiendo su significado. Pero que también tenemos que poner cuidado porque nos puede pasar lo mismo de la Iglesia Católica. Podemos convertir la cena del Señor en una tradición muerta. ¿Sí? Voy a dar un ejemplo, y escúchenme, hermanos, el tiempo. ¿Ustedes recuerdan cuando Israel murmuró contra Moisés y Dios mandó unas serpientes ardientes que mordieron al pueblo?
¿Se acuerdan qué le mandó Dios a construir a Moisés? ¿Quién recuerda? ¿Qué le mandó a construir? ¿De serpiente? Es el de lo de los médicos, ¿no? Una serpiente de bronce. Interesante, ¿no? Y entonces la puso como en un asta, así como parada, ¿sí? Y dice que todo el que miraba a la serpiente viviría. Y después el Señor Jesucristo, cuando habló con Nicodemo, le dijo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. O sea que esa serpiente de bronce era un símbolo de la muerte de Cristo. Representaba en ese pasado lo que iba a ocurrir en el futuro. Pero si ustedes siguen la serpiente de bronce, ¿cómo les parece que unos judíos la guardaron? O sea, cuando se terminó lo de las serpientes en Israel que mordieron al pueblo, algunos guardaron esa serpiente, esa asta de bronce, y la conservaron. Pero ¿sabe qué pasó? En el libro de Reyes aparece que a esa serpiente de bronce le estaban quemando incienso para la reina del cielo, dice el texto ahí. Entonces la pregunta que yo me hago es, a veces cogemos lo que es un símbolo del Señor y que es muy importante y lo convertimos en un acto de idolatría y lo reducimos a mera idolatría. Eso fue lo que la Iglesia Católica hizo con la misa. Convirtió la muerte de Cristo en un acto idolátrico, en un sacrificio pagano. Le quitó el verdadero significado a la muerte de Cristo. Pero nosotros también, si no le damos el verdadero significado a la cena del Señor, también se va a convertir para nosotros en algo simplemente sin sentido. Entonces, que Dios nos ayude a comprender lo importante que es la cena del Señor. Entonces, vamos a orar y terminamos ahí. Y gracias por su paciencia. Ya vamos a tener la última clase, creo que a finales de noviembre. Y pues, si nos dé la oportunidad el año entrante, de pronto de volver y continuar. Padre, te damos gracias por esta enseñanza que nos has permitido comprender. Señor, ayúdanos a no convertir en idolatría lo que es fuente de vida y de luz. Ayúdanos, Señor, a comprender la cena del Señor en su verdadero significado, como una fiesta solemne, un motivo de gozo, de alegría por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, pero también a la vez un motivo de solemnidad por la obra tan preciosa que tú has hecho por nosotros sin merecerla, sin ser dignos de ella. Gracias, Señor, porque nunca seremos dignos en nosotros mismos. Gracias porque nuestra dignidad es Cristo y es de Él quien estamos vestidos, Señor. Gracias porque tú nos ves en Cristo, porque si nos vieras en nosotros mismos, Señor, seríamos consumidos. Tú nos ves en tu Hijo Jesucristo. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Gracias, Padre, por este tiempo. Ayúdanos a interceder por nuestros familiares que son católicos. Ayúdanos a conversar con ellos sobre la base de las escrituras que tenemos en común y a mostrarles la verdadera realidad que es Jesucristo el Señor. Te damos gracias en esta noche en Cristo Jesús. Amén y amén.